Una semanita más de tu podcast favorito de autoconocimiento. Bienvenidos, episodio número 129 de tu podcast favorito de autoconocimiento. Salgamos de aquí. Muchas gracias por ponerle play, por compartir una semana más conmigo estas locuras, pero el día de hoy te voy a traer un podcast extraordinario. Ya le pusiste play, prepárate una tacita de té, una tacita de café, unas palomitas, algo porque el día de hoy tienes que servirle al invitado que te voy a traer. Hoy vamos a compartir en estos 20 minutos toda la información. La misión de este episodio para mí es compartirte de la manera más puntual, clara, qué es el ego. Porque no es como decía Belinda, ego, 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 egoísta. Eso es solamente la parte superficial del iceberg. El día de hoy quiero que tú y yo buceemos a las profundidades de este iceberg y podamos entender quién es esa voz co-creadora de todos mis autosabotajes, de dónde proviene inclusive la mayoría de mi sufrimiento. Hoy quiero que quede claro al final de este episodio de Salgamos de aquí, que conozcas un poquito más a tu ego. Hoy lo voy a sentar a la mesa con nosotros, hoy va a compartir ese café y ese té, así que quédate conmigo en el episodio del día de hoy por estos 20 minutos que te voy a traer información extraordinaria. ¿Qué es el ego? ¿De qué se alimenta? ¿Cuáles son los conflictos de vivir desde una mente egoica? Te lo voy a compartir y el día de hoy, este episodio es patrocinado por el libro El ego es el enemigo. Ojalá me patrocinaran, pero la neta fue una inspiración para el título del día de hoy. Es un libro extraordinario que estoy leyendo. El autor se ve en cada letra, en cada palabra, en cada hoja, que es una persona sumamente culta. La forma en cómo te aborda los aprendizajes, cómo te los describe, cómo te pone diferentes historias para que a ti te quede claro, en este caso a mí que soy el lector, qué es el ego. Y el día de hoy te lo voy a poner en palabras, obviamente también tiene un poquito de mi sazón, porque si algo veo en los acompañamientos, si con una pregunta empiezo con la que te voy a colocar al ratito, así que espérala tantito, pero es punto medular, punto importantísimo el hecho de conocer al ego, pero tampoco quiero caer en satanizarlo, tampoco quiero caer en, no, el ego es lo peor y elimínalo de tu vida, pues no, porque para algo está ahí, para algo fue creado, algo nos debe de servir y el ego no es malo, no es totalmente así el enemigo, pero, creo que sí hay que conocerlo, porque si lo vemos así, si esta vida terrenal, si este plano terrenal fuera un videojuego que lo único que consta es seguir evolucionando, subiendo niveles de conciencia, necesitamos un rival, necesitamos algo a quien vencer. Porque desde mi perspectiva un personaje, un playmaker, únicamente incrementa sus capacidades cuando se pone a prueba, cuando tiene retos, cuando tiene obstáculos y cuando este mismo se demuestra que es capaz de superar estos obstáculos que posiblemente en un principio los veía como imposible, incrementa la confianza en este mismo personaje. Por lo cual creo que en este videojuego llamado vida, el cual se trata de evolucionar, de crecer la conciencia, de expandirla, necesitamos un archirrival, alguien que nos ponga el pie, alguien que nos quiera ahí poner el hoyito y nosotros tenemos que saltarlo. Y esto es el ego. No hay que demonizarlo, no hay que satanizarlo, pero sí hay que conocerlo, sí hay que saber cuáles son sus trucos, cuáles son sus artilugios, con qué cosas me quiere seducir, orillar y presionar con la finalidad de generar una desidentificación. La misión de presentarte al ego es que conozcas esa voz dentro de ti, la reconozcas, que ya no te identifiques con esta misma, porque en el momento que te puedas desidentificar de la voz de tu ego, vas a poderte reencontrar con la voz de tu ser. Así que si crees que este episodio le puede funcionar a alguien, si ya ves que en estos 4 minutos ya dije, no, dices, esto se va a poner buenísimo y se lo quiero presumir a un amigo, una amiga, a un alien, a como te quieras llamar, compárteselo y recuerda, puedes darme suscribir en YouTube o ponerles unas estrellitas en Spotify que me ayudas muchísimo para hackear el algoritmo y poder llegar esta información a muchos más. Y ahora sí vamos con esta pregunta que te decía hace rato. ¿Cuál es esa pregunta de las principales que colocas en tus acompañamientos? ¿Qué es el ego? Reflexiona por unos segundos en lo que tomo agua para prepararme. ¿Qué es para ti el ego? ¿Cuáles son las imágenes? ¿Cuáles son las palabras que llegan a tu mente cuando yo coloco la pregunta ¿qué es el ego? Si tienes la misma opinión de Belinda, que ego es ser egoísta,
No te voy a decir que está mal, pero solamente es una parte súper pequeña, es una pizquita de lo que es el ego. Entonces, hoy te lo quiero compartir. Muchas veces tenemos la idea de que el ego es creernos más que todos. Y sí, eso es ego, pero también ego es creerse menos que otros. ¿Cuántas veces no estamos en la versión de la víctima, en el rol de la víctima, de lo cual no es que esta persona es mejor que yo, no es que yo no tengo las capacidades, no es que yo no me lo merezco, no, mejor para otra oportunidad, porque yo no quiero tomar esta oportunidad para mí? El hecho de sentirte más que los demás es ego, pero el hecho de sentirte menos que los demás es ego. ¿Cuál es nuestro trabajo espiritual? Estar en ese punto medio, reconocer estas dos voces o reconocer la voz del ego para no entrar en ninguna de estas dos polaridades. En las polaridades no se encuentra la respuesta, es en un punto medio. Creo que tienes que experimentar las dos polaridades para encontrarte a ti mismo. Pero de nuevo, ego es creerte más que los demás, pero ego es también creerte menos que los demás. ¿Qué otra cosa también desde mi perspectiva es el ego? Nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra estructura de pensamiento no fue creada biológicamente para conectar con la abundancia, para sentir la paz interna en el momento que estemos, para percibir la armonía, para vivir en amor. Tenemos la capacidad de dirigir nuestro pensamiento hacia esas ideas, pero de prefábrica no viene con esto. ¿Con qué es lo que viene? Porque imagínate que tú y yo fuéramos unos Homo sapiens, estamos en la selva. ¿Tú crees que me voy a poner a pensar en la abundancia, en la paz interna, en las emociones? Pues claro que no. Yo lo que quiero es que mi cerebro ande trucha para ver en qué momento sale un león, un tigre, una leona que me puede devorar, o en qué momento me encuentro con un hongo que me puede matar por el veneno que tiene. Mi mente de prefábrica está diseñada para protegerme, para cuidarme, para ver lo malo, para ver lo negativo, lo que me puede matar, para ver ese negrito, ese grano negrito en el arroz. Casi siempre se me atraviesa, pero ahora sí medio salió. Pero ¿qué quiero decirte con todo esto? El ego, su función es protegerte, pero el ego es una mamá sobreprotectora. El calor es evidente, hay sol y la mamá te dice, llévate suéter. Ay, mamá, pero ¿qué no ves que hay un buen pero tú no sabes qué puede pasar? Llévatelo, cárgalo, ponte en la cintura, pero tú llévatelo porque no quiero que pases frío. Lo mismo es el ego. El ego se manifiesta a través de nuestras dudas, de nuestros miedos, de nuestros resentimientos y de nuestro enojo. Nuestro ego es esa vocecita que constantemente nos orilla a protegernos, a cuidarnos. Todas esas veces que tú quieres hacer algo nuevo, algo a lo que no estás acostumbrado, vas a generar una interacción por primera vez, tu ego empieza a aflorar cuáles son los posibles males o los posibles escenarios negativos a los que te puedes enfrentar. Esto únicamente con la finalidad de que lo sepas, de que lo conozcas. ¿Para qué? Para que no te agarre desapercibido. Pero muchas veces le damos demasiada importancia a estos escenarios que nos muestra el ego. No es que esto vaya a pasar, únicamente nuestra mente nos los está colocando ahí con la finalidad de que lo reconozcamos por nuestra supervivencia. Una de las formas como también te puedes dar cuenta que tu ego está hablando, que tu ego es el que está tomando las llaves de tu diálogo interno, es con estas preguntas incesantes que tiene el ego. ¿Y si no me sale como yo esperaba? ¿Y si se burlan de mí? ¿Y si me trabo? ¿Y si no pasa lo que yo que esperaba? ¿Y es que qué voy a hacer cuando todos se me queden viendo? Ese y sí, cada vez que notes que en tu diálogo interno arroja este y si no puedo, y si no soy suficiente, eso es tu ego. Quiero que reconozcas ese diálogo, esas preguntas, como una forma que tu ego está protegiendo. Pero de nuevo, el ego es una mamá sobreprotectora. Muchas de las cosas que nos arroja, muchas de las preguntas que nos coloca, no son realidad. Únicamente están ahí para nuestra protección, pero nosotros tenemos que no hacerle caso a esas voces, a esos miedos que el ego nos va a estar arrojando en todo momento. ¿Qué es el ego? El ego es esa vocecita interna. El ego es ese sistema de protección que tenemos dentro de nuestra mente, que de nuevo es muy sobreprotectora, pero nosotros tenemos que reconocer esa vocecita. Y si tú ahorita te preguntas, ¿es que cuál vocecita?
la que ahorita tu atención está aquí escuchando lo que yo estoy diciendo, posiblemente viendo algo de tu exterior, pero hay una vocecita que está narrando todo lo que está sucediendo, y esa vocecita es la que nosotros tenemos que poner especial atención. ¿Cómo son los pensamientos que está arrojando? ¿Cómo son las preguntas? ¿Cuáles son las preguntas que están aflorando en mi mente y desde dónde vienen? ¿Desde mi ego o desde mi ser? Más adelante voy a entrar en eso, pero quiero que te quede súper claro que el ego es esa vocecita interna que lo único que quiere hacer es protegerte y mostrarte los posibles miedos que vas a afrontar. Pero ¿cuál es la misión de este episodio? Que lo reconozcas y te desidentifiques, porque muchas de esas preguntas, muchas de esas dudas no son lo mejor para nosotros. Y ahora, ¿de qué se alimenta el ego, no? Ya vimos que el ego es esta vocecita que constantemente nos va a proteger, pero ¿de qué se alimenta? ¿Qué es lo que mantiene este ego dentro de nosotros? De las historias que se está contando. El ego, suceden cosas en tu vida, tienes acontecimientos o circunstancias en tu realidad y estas mismas tú las estás interpretando de manera inconsciente. Estas historias que te estás comprando alrededor de lo que está sucediendo, tienes que tener mucho cuidado si estas historias las estás colocando de manera consciente, esta interpretación a la realidad, o estás dejando que tu piloto automático se adueñe de la visión que estás teniendo a lo que ves en tu vista. Las historias de las cuales se alimenta el ego es de comodidad y de sufrimiento. Al ego le encanta, le fascina la comodidad y sufrimiento. Todo el tiempo se alimenta de estos pensamientos. Lo platicábamos en otros episodios, el rol de la víctima. En cada momento que tú tomes este rol de la vida, es que yo no puedo, es que la vida es bien complicada. Esta pregunta, ¿no? O sea, si todo está dentro de nosotros, ¿qué te hace falta hoy para estar en paz y ser feliz? Y si tu respuesta automática es que mi maestro, es que mis papás, es que mis hijos, es que mi trabajo, ese es el rol de la víctima. Esa historia que se está comprando tu ego, de que tu felicidad está afuera, que tu vecino, que tu pareja son responsables de tu propia felicidad y que hoy no puedes disfrutar esa paz interna debido a los malos comportamientos de las personas de afuera. Eso es tu ego. Y tu ego constantemente, no me creas, verifícalo, va a buscar una manera de sacarte del momento presente. Tú puedes estar en la playa disfrutando con unos amigos en el escenario que tú quieras, que realmente tú pienses que vas a disfrutar, y aún así que estás en el momento que tanto esperaste, tu ego encuentra la manera de encontrar un pensamiento que te lleve a no disfrutarlo, a quejarte, a decir que eso no te gusta, que te gustaría cambiar la realidad, que fuera de otra manera, es que a ti te hubiera gustado que el clima estuviera diferente. Estás en la playa y está lloviendo, pero dices, ay no, porque está lloviendo si estoy en la playa. Observa cuántas veces tu mente está buscando encontrar algo que te incomode, algo que no te guste, con la finalidad de estarte quejando y mantener este sufrimiento dentro de ti, porque tu ego se alimenta, se construye a través de tu sufrimiento, pero también de tu comodidad. El ego no quiere morir. En el momento que tú reconozcas tu ego, esos pensamientos que hoy te están limitando, cuando reconozcas estas conductas, vas a dejar de alimentar estas conductas creadas desde el miedo para reconectarte con el amor, con el conocimiento de tu ser. Entonces tu ego no quiere que cambies. Tu ego, cuando tú quieres dejar a tu pareja y ya estás hasta el gorro porque no te mereces esa relación tóxica y ya te diste cuenta que no vas a llegar a ningún lado, de repente tu ego y dice, ay no, y te quieres quedar solito, ay no, es que mira, como sea, pues ya te conoce, ya te aguanta, quédate, porque ¿qué vas a hacer? ¿A poco vas a quedarte sin vida sexual? ¿A poco no vas a extrañar sus abrazos? Ay, mira, como sea, lo compréndelo, mira, todas las relaciones pasan por eso, aguanta un poquito más. No, si tú ya sabes que no es ahí, no es ahí, pero tu ego todo el tiempo, por mantener esta falsa imagen que tienes de ti y no desconstruir esta vieja imagen, todo el tiempo te va a seducir y persuadir a que no cambies, a que no te modifiques, porque el ego tiene esta falsa percepción de que va a percibir la paz cuando no haya cambios, cuando no haya adversidades, cuando no haya dificultades en su realidad. Pero yo te lo pregunto, ¿en qué momento de tu vida has experimentado que no hay retos, que no hay adversidades, que no hay incomodidades, que es un mundo de rosas donde tienes una paz imperturbable? Esto no pasa.
La vida constantemente nos va a mandar retos, incomodidades con la finalidad de crecer y salir de nuestra zona de confort, pero nuestro ego ve lo contrario. Al ego le encanta la zona de confort, al ego le encanta no hacer ejercicio, al ego le encanta no entrar en incomodidades, al ego le encanta no hacer cosas diferentes. ¿Por qué? Porque el ego está cómodo haciendo lo que ya conoce, aunque eso que ya conozca lo mantenga infeliz. Pero bueno, otra de las cosas que te quiero contar sobre el ego es que el ego nunca tiene suficiente. ¿Cuántas veces no has anhelado, esperado lograr alguna meta? No sé, conseguir algún trabajo, duplicar tus ingresos o tus ventas, o tal vez conseguir alguna chica o algún chico, que aunque el amor no se consigue y no es una casa, pero bueno, así lo interpretamos muchas veces. Pero ¿cuántas veces no anhelaste llegar a alguna meta? Llegas a esta meta, la saboreas por unos 2 segundos y luego dices, bueno, ¿y qué sigue? Y bueno, ahora quiero esto, ahora quiero esto otro. Todo el tiempo nuestro ego va a desear, o sea, somos deseo encarnado, todo el tiempo estás pensando cómo mejorar las cosas, qué más te gustaría tener, pero como lo he colocado en el podcast de la pregunta que me salvó la vida, hay que preguntarle al ego cuánto es suficiente. Esta vocecita interna no va a desaparecer. Nunca en tu vida vas a poder desaparecer tu ego. Pero puedes ponerle menos atención. Puedes cuestionar tu propio ego a través de preguntas capacitadoras y poderosas. Porque el ego todo el tiempo te va a decir, no, es que ahora quiero un juguete diferente. Ya gané 40,000 pesos, ahora quiero 60,000 pesos. Ya gané 60,000 pesos, ahora quiero 80,000 pesos. Y creo que es importante para generar un equilibrio en nuestra propia vida, preguntarle al ego, oye ego, ¿y cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente tiempo trabajando? ¿Cuánto es suficiente tiempo ayudando a la gente? ¿Cuánto es suficiente tiempo estando jugando videojuegos? ¿Cuánto es suficiente tiempo de estarme presionando a mí mismo? Colocar esta pregunta con la finalidad de cuestionar nuestro propio ego, porque de nuevo el ego odia el cambio. Y si este episodio ya te está gustando, recuerda compartirlo. Lo puedes poner en tu Instagram. Ahí le pones ahí los 3 puntitos. Le pones compartir podcast en mis historias. Y me etiquetas a Elizarraga que me ayudaré. Me tirarías un parote. Un parote le estarías tirando. Sí a mi ego. Sí a mi ego. Pero también a mi alma. Porque si algo quiere mi alma es poder compartir toda esta información que a mí me ha ayudado. Entonces si esta información te ha generado algún valor agregado, compártelo con alguien que crees que también le pueda beneficiar. Y vamos con estos. ¿Cuáles son los conflictos de vivir desde el ego? Y el mayor conflicto es que muchas veces no nos damos cuenta que estamos viviendo desde el ego porque no conocemos al ego. Pero yo creo que ya con estos minutitos que llevamos del podcast ya tienes una mejor noción de qué es el ego, esa vocecita interna. Y ahorita te voy a decir cómo más, en qué acciones cotidianas te puedes dar cuenta que estás entrando en el ego. Porque de nuevo, como te decía, ¿no? Al principio del episodio. ¿Y por qué hago repetidamente esto de que estamos entrando en el ego? Porque no es como que vamos a terminar 100% espirituales y no va a haber ego. Pues no, como yo te decía, creo que esta vida, este plano terrenal es un videojuego. Un videojuego que se trata de elevar la conciencia y mientras nosotros vayamos elevando la conciencia, nuestro archirrival también se hace más fuerte. El ego va subiendo de niveles. Entonces nosotros podemos pasar de nivel de conciencia 10 al 20, pero nuestro ego va a estar en el 25. Entonces nosotros en el momento, por eso no sé si has escuchado ese famoso ego espiritual. El ego espiritual viene mucho de creer que ya estamos sanados, que ya estamos bien, que ya hicimos suficiente. ¿Por qué? Porque no queremos seguir y permanecer en lo único constante, que es el cambio. Entonces el ego espiritual es decir, no, yo ya estoy bien, yo juzgo a los que juzgan, es que tú no estás sanado, tú no has despertado de conciencia. Mientras mantengamos esta visión dual, esta visión de separación, seguimos desde el ego, porque el ego es el que separa. Entonces, ¿qué es importante a fin de cuentas? Saber que el ego no va a desaparecer y tener mucho cuidado, que si nosotros ya tuvimos un despertar, ya observamos ciertas de nuestras conductas y evolucionamos, empezar a preguntarnos en qué parte puede estar mi ego, en qué parte de mí puedo estar generando todavía sufrimiento o estar buscando una nueva versión de mí. Pero esto es constante. Yo, como lo he compartido 1000 veces, el autoconocimiento se desayuna, se come y se cena. Esto es de todos los días mientras despertemos en este plano terrenal. Y ahora sí voy con estos conflictos de vivir a través del ego. Esta está brava, esta está brava. El ego se valora por lo que hace y por lo que tiene, no por lo que es. Muchas veces el capitalismo nos dice que nuestro valor está alrededor de nuestras posesiones, alrededor de la pareja que tengamos, de qué tamaño es nuestra casa, que qué tan grande es nuestro número en la cuenta bancaria, pero esto únicamente, que son cosas exteriores, es lo que el ego valora. Porque ¿dónde queda el amor?
¿Dónde queda la paz? ¿Dónde queda la armonía? ¿Dónde queda la amistad? Estos intangibles es lo que el ser valora. Pero ahora yo te pregunto, ¿en dónde estás colocando tu valor? ¿En lo que dice el ego o en lo que dice tu ser? ¿En las posesiones materiales, en lo que puedes ver a tu ojo humano, o a lo que es imperceptible para el ojo humano? No creo que ninguna de las dos respuestas sea la correcta, sino generar un equilibrio entre estos dos mundos. Pero no podemos generar nuestro valor a través de nuestra imagen. Hoy mi imagen, cuántos followers tengo, cuánta gente está en mis acompañamientos, eso es mi imagen. Pero no porque la gente no le dé un valor a mi imagen significa que yo no tengo valor. Yo tengo valor por mí mismo, por lo que soy, por lo que amo, porque entrego amor en cada uno de mis podcasts y en todo lo que hago. Y ya desde ahí está mi valor intrínseco en lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que me dice el ego? El ego me dice, no, necesitas followers, necesitas reproducciones, necesitas likes, necesitas dinero, porque solo así vas a demostrarle a los demás que vales. Pero ¿por qué necesito demostrarle a los demás que valgo? Si la persona más importante en mi vida soy yo, si nadie va a entender qué es lo que estoy haciendo, porque me quiero valorar desde lo que los demás opinan. Pero esto es una de las cosas donde te puedes dar cuenta si estás viviendo desde el ego, si te valoras desde lo que eres o desde lo que tienes. El segundo punto, el autosabotaje. Puse por ahí en una de mis historias, cuando nosotros tenemos una incapacidad de vernos a nosotros mismos, vamos a invertir energía en repetir los mismos patrones de conducta que generaron el conflicto. Cuando nosotros no podemos reconocer nuestra voz del ego, cuando en vez de hacernos responsables de nuestros errores buscamos culpables, al no tener esta capacidad de tomar responsabilidad de lo que tenemos que modificar en nuestra vida, pues estamos condenados a repetirla. Vamos a ir con el mismo patrón de pensamiento que se va a convertir en un comportamiento, y vamos a caer en el autosabotaje, donde tu mente consciente tiene una idea, quieres bajar de peso, quieres tener mejores ingresos, quieres que hacer cualquier cosa en tu vida, y en tu consciente lo tienes, pero tu subconsciente, manejado por tu ego, quiere otra cosa totalmente diferente. El autosabotaje es una de las formas de vivir en el ego. La tercera cosa que te quiero mencionar y compartir de cuáles son estos conflictos de vivir desde el ego, es que constantemente le vamos a estar dando una interpretación negativa a la realidad. La realidad es neutra, la realidad no tiene colores, la realidad no tiene un significado. Esto se lo colocas tú. Y normalmente cuando vivimos desde el rol de la víctima, cuando vivimos desde el rol de la zona de confort, vamos a tener la tendencia a interpretar la realidad, todo lo que me sucede, de una manera negativa, porque el ego interpreta que los de afuera me pueden herir y dañar, pero nuestro ser reconoce que nosotros tenemos que confiar en nosotros mismos y entender que nada del exterior me puede dañar, porque como decía Buda, ni mi peor enemigo me hace más daño que mis propios pensamientos. Pero aquí es cuando tenemos que empezar a observar, a reconocer qué es el ego y en qué momento las voces de mi ego se están apoderando de mi diálogo interno. De nuevo, únicamente observa cómo es la interpretación que le estás dando a la realidad. La realidad te daña, te afecta, te hiere, te lastima, te decepciona. Posiblemente ahí haya mucho ego. Porque entre más grande sea el sufrimiento, más grande es el ego. A tu ego es el que le duelen las pérdidas, a tu ego es el que le duele las separaciones, a tu ego es el que sufre cuando no suceden las cosas como tú quieres. El ego le encanta decir no quiero esto, quiero esto. Pero ¿cuándo vamos a entender que la vida no es como nosotros queremos, que no somos el centro del mundo, sino estamos en un ecosistema donde el bien común es más importante que el bien personal? Pero el ego no ve esto, es un sesgo cognitivo de nuestra propia mente. Hay que conocer esta estructura mental para no caer presa de esta misma. Y ahora sí, antes de que compartas el podcast, vamos a los puntos más importantes, los puntos más importantes, los puntos más importantes, los puntos más importantes. Reflexiona, respira, conecta contigo. ¿Qué te llevas el día de hoy? ¿Qué aprendizaje? ¿Qué cuestionamiento? ¿Qué idea? ¿Qué palabra? Absorbe algo del día de hoy. Espero que te hayas divertido y le hayas pasado bien, pero sobre todo espero que te hayas llevado algún aprendizaje o reflexión en el episodio del día de hoy. Y lo segundo, seguro conoces esta frase de Descartes: pienso y luego existo. Pero aquí hay algo interesante. ¿Tú eres tus pensamientos? ¿Tú eres solo tu dedo derecho?
¿Tú eres solo tu nariz? ¿Tú eres solo tu ojo izquierdo? No. ¿Y por qué crees que eres solo tus pensamientos? Tus pensamientos, al igual que tu cuerpo, solo son una parte de ti. A esta frase que Descartes menciona, pienso y luego existo, se entiende porque constantemente estamos pensando y en ese momento se puede llegar a interpretar que el pensamiento es sinónimo de vida. Pero Jean-Paul Sartre trae un cuestionamiento a esto que me pareció extraordinario. En el momento que nosotros empezamos a reconocer que pienso y luego existo, me puedo dar cuenta que la conciencia que piensa y la conciencia que existe son totalmente diferentes. Porque en el momento que yo digo que existo, puedo darme cuenta que estoy pensando, pero no es la misma narrativa, no es la misma conciencia. En el momento que tú puedes detectar, puedes reconocer que tu mente está pensando, tú ya no estás inmerso en el mismo pensamiento, por lo cual hay una conciencia diferente entre la que existe y la que piensa. Y eso que piensas es lo que hoy yo quiero que empieces a reconocer como tu ego, porque tú no eres tus pensamientos. Los pensamientos son una parte de ti nada más. Y como te lo decía al final y para concluir este episodio que espero que te esté gustando un poquito expandido pero con amor, el ego es necesario. Es necesario porque el ego es lo que nos hace también sacar una mejor versión de nosotros. Estas ganas que tienes de crecer, de seguir trabajando en ti, de conocerte, de tener una familia más grande, de crecer tu emprendimiento, de crecer laboralmente, es ego y está bien. Pero tenemos que reconocerlo, tenemos que conocerlo en qué momento el ego está tomando las llaves de nuestras decisiones, porque no le podemos dar el total control de nuestros pensamientos, porque en ese momento vamos a vivir una vida totalmente egoica. Y yo lo único que quiero con este episodio es compartir esa información que a mí me funcionó para que tú y yo salgamos de aquí. Gracias.